¿Quieres dejar de ser ese amigo que nadie quiere en su Discord porque suena más o menos así? El del micrófono de mierda. O estás empezando a crear contenido y quieres un micrófono barato que suene tan bien que puedas seguir usando cuando seas más famoso que Ibai. Pues normalmente te diría que eso no existe, pero el micrófono que te voy a mostrar me cayó la boca. Así que te presento el micrófono Fifine AM8, que no solo está súper bonito, sino que además es súper barato y está súper bueno porque trae todas las funciones que te voy a detallar a continuación. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Así que primero vamos a ver qué trae su caja una vez nos llegue el micrófono. Y como ven, todo está súper bien empaquetado. Lo primero que vemos cuando abrimos la caja es el manual de instrucciones, súper importante porque trae todas las funciones y configuraciones que le podemos hacer al micrófono, la mejor forma en la que lo podemos usar. Está bastante completo. Lo siguiente es esta basecita, que va a ser bastante útil si no tienen un brazo, que es lo más recomendable, pero con esta basecita que ya trae incluida van a poder poner su micrófono en el escritorio y va a funcionar súper bien, como les voy a mostrar ahorita más adelante. Ya si ustedes quieren su brazo también, hay un kit súper económico que pueden comprar junto con este micrófono, que me parece que está bastante bien también. Y ahora sí, pasando propiamente al micrófono, vemos que lo primero que nos trae es este cable, que es el cable para conectarlo al PC. Es un cable USB-C con el cual simplemente vamos a conectar y nuestro micrófono funciona. Como ven, el cable que viene es bastante largo, lo cual suele ser útil, por lo menos eso me gritó mi novia anoche. Y pasando al micrófono como tal, como ven, viene súper cubierto, por lo cual no van a tener ningún daño de transporte y demás, porque ya saben que a veces aduana se pasa un poquito cuando revisa los paquetes. Y tal como les dije al inicio, este es el mejor micrófono que pueden comprar si están empezando o si quieren algo bastante económico, porque ya sabes esto que te dicen cuando estás armando un PC, de que te compres una fuente de poder muy buena o una tarjeta madre de buena calidad, para que así cuando quieras mejorar tu PC simplemente cambies algunas piezas y no tengas que botar tu PC viejo para poner uno nuevo. Pues eso mismo es este micrófono, ya que lo vas a poder seguir usando y vas a poder mejorar el audio aún más por las razones que te muestro a continuación. Lo primero es que, como ven, el micrófono trae un controlador de ganancia para ajustar desde el mismo micrófono la cantidad de sonido, por decirlo así, que va a captar, para que no se nos cuele el ruido y solo cante nuestra voz. Esto es del mismo micrófono, sin necesidad de necesitar una tarjeta mixer o cosas externas. La mayoría de micrófonos a estos precios no traen estos, así que está súper bien. También trae un controlador para el audio que escuchamos con nuestros auriculares, porque sí podemos conectarle directamente al micrófono nuestros audífonos y así tener un control de volumen. Esto si haces streaming o si juegas mucho, está bastante bien para no tener que tocar cosas en el PC o en los propios juegos. Y ahora sí, la razón por la que todo el rato te estoy diciendo que este micrófono es perfecto, porque en un futuro lo vas a poder mejorar, y es que no solo se puede conectar al PC con el cable USB-C que ya trae incluido en la caja, sino que encima trae un puerto XLR, por lo cual puedes conectarlo a una tarjeta de sonido o a una mixer y así mejorar aún más el audio, que ya con lo que trae el micrófono va muy bien, pero con esto podemos aumentar la calidad de nuestro micrófono aún más y tener mucho más control. Y pues como somos gamer, la función que va a ser más importante, la que nos va a aumentar los FPS, la franja RGB que trae, que está súper guapo. Podemos cambiar un montón de colores, la podemos apagar si no nos gusta también, o si estamos ahí en la noche, pero trae un montón de colores. De hecho trae este modo donde van cambiando de colores, está bastante bien y siempre es útil para los FPS. Y además trae este botoncito en la parte de atrás que también es iluminado, con el cual si lo tocamos es un botón táctil, se nos mutea el micrófono y se nos desmutea, bastante útil. En este video yo el micrófono lo voy a probar con el cable USB-C que trae, no tengo una tarjeta mixer, pero así ustedes también van a poder probar qué tal funciona el micrófono una vez lo compran y simplemente lo conectan. De hecho, un spoiler de la calidad del audio, todo el video lo estoy grabando ahora mismo con ese micrófono, así que si te gusta cómo suena, ya sabes que es el micrófono para ti. Aunque hay que decir que yo no soy el más experto configurando micrófonos, simplemente lo que he aprendido para mis videos, porque con ciertas configuraciones el micrófono mejora aún más. De hecho, más adelante les voy a mostrar la configuración que yo uso, por si les sirve para los que creen contenido. Este micrófono es ideal para las personas que tienen mucho ruido en su ambiente, en su casa o donde sea que estén, ya que es un micrófono dinámico. Eso quiere decir que el audio que va a captar va a ser el que llegue directamente al micrófono, así que tenemos que hablar un poco sobre él, hay que tenerlo cerca. De hecho, si nosotros nos alejamos del micrófono, ya sea a un lado o hacia el otro, pues el audio va a disminuir bastante y no va a captar los sonidos que sean externos, sino los que estén sobre el micrófono. Así que es perfecto para los que quieren jugar con sus amigos y tienen mucho ruido en la casa. Ya no se va a oír la novela turca de tu mamá que tiene ahí en el televisor de la sala, ni el perro del vecino que no deja de ladrar. Esto sí hace
haces streaming o grabas videos ya es la salvación. De hecho, precisamente yo tenía el problema con mi anterior micrófono que me costó el doble que este micrófono, ojo a eso, de que el ruido de mi novia que trabaja aquí al lado, literalmente su escritorio está al lado mío y su teclado sonaba en mis directos y en mis videos, era horrible, y con este micrófono ya no pasa. Más si aplicar las configuraciones que te voy a mostrar más adelante. Pero primero te estoy mostrando cómo suena el micrófono sin ningún filtro, sin ninguna configuración, es decir, como viene de la caja, simplemente lo saqué, lo conecté, así sonará cuando lo saques y lo conectes al PC, y como ven suena bastante bien. Como ven, la calidad es súper buena en relación con su precio, y me voy a quedar callado un segundo para que miren qué tanto ruido exterior recibe. Como ven, no se cuela casi nada de ruido y eso que mi PC es bastante ruidoso. Volvemos a activar los filtros y como ven mejora bastante el micrófono, aunque de base ya suena bastante bien. Entonces, si son streamers, youtubers o quieren crear contenido, les voy a dejar la configuración que uso, que es en el OBS. Entonces, en el programa que yo uso para grabar, que es el que todos usamos, OBS, simplemente cuando añadan su micrófono, le dan aquí, le dan a filtros, y los filtros que tengo son básicamente esto: un compresor, que simplemente le dan aquí en añadir, le dan a compresor y copian los valores que yo tengo por acá. Igual ustedes pueden ir adaptando esto aquí a su voz, lo mismo un poquito de eliminación de ruido y un limitador para que si hay algún ruido muy fuerte, pues eso no se sature el micrófono. Ya saben que los creadores de contenido solemos gritar y chillar mucho, sobre todo en stream. Un plugin externo que se los voy a dejar en la descripción si así lo quieren. Y como recomendación, en el propio micrófono, ya que podemos regular la ganancia, una de las ventajas que ya les mencioné, no recomiendo dejar el control de ganancia al máximo porque se va a colar mucho ruido o se va a saturar su audio. Mejor déjenlo más o menos a la mitad, pero bueno, ustedes ahí van probando según lo que necesiten. Y por último y más importante, el precio, que ya les dije que estaba barato, pero no les dije qué tan barato estaba. Ahora mismo, con los links que les voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado, tiene un precio de menos de $50. Ahora mismo está en 166.000 pesos colombianos, que ahora mismo en pantalla les dejo cuánto es exactamente en dólares, pero es menos de $50. Así que teniendo en cuenta que mi micrófono anterior, que es bastante famoso, me costó el doble, suena peor y no trae todas estas mejoras porque aquel era solo USB-C, yo no creo que haya nada que pueda competir con la calidad-precio que tiene este micrófono. Por lo menos yo me quedé enamorado. Y con todo lo que se están ahorrando, pueden comprar la tarjeta Mixer y así conectar su micrófono a una y mejorar aún más la calidad de audio. O si estamos faltos de dinero, como yo siempre le estoy, pues comprar el micrófono ahora y poder mejorarlo en el futuro, que me parece la gran ventaja de este micrófono. Aunque ya él por defecto está bastante bien. Y como YouTube les indicó al principio, este es un video patrocinado, así que yo no tuve que pagar por el micrófono. Los señores de Fifine me lo enviaron, muchas gracias, y están patrocinando este video. Sin embargo, me dejaron ser completamente objetivo. Así que ahora viene mi conclusión después de haber probado este micrófono y haber hecho varios streams y grabado videos con él. Entonces, empecemos con las cosas malas del micrófono. Como tal, no creo que tenga ningún defecto así como súper destacable, pero sí tiene cositas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que los materiales no son los de mejor calidad, evidentemente por el precio que estamos pagando, no iban a ser de gama súper alta, es plástico, pero eso sí, en todo el rato que lo estoy usando no se ensucia mucho, no ha tenido muchos rayones, así que cumplen su función. Además, a mi parecer, se ven súper bonitos. Otra cosa es lo que mencioné anteriormente, que es un micrófono dinámico. Entonces, esto puede ser una bendición o una maldición. Si tú quieres, por ejemplo, grabar varias personas a la vez, no es el micrófono para ti, es un micrófono diseñado para tenerlo muy cerca, así que es para la gente que quiere jugar ella sola y hablar con los amigos, los streamers, la gente que graba videos. Pero bueno, ya si quieres grabar un video con varias personas en una sala, por ejemplo, no es el micrófono. También, y esto ya es un poco torpeza, y es que, por ejemplo, a mí me pasó mucho el primer día en stream, y es que no estoy acostumbrado a tener el botoncito táctil de silenciar el micrófono, entonces a veces lo tocaba sin querer, así que me quedaba hablando solo. Pero bueno, eso es cuestión de acostumbrarse. Y otra cosa a tener en cuenta es el filtro que ya trae, que entre el micrófono no lo traía, pero bueno, es por el tipo de esponja que es, se ensucia mucho en el sentido de que le caen pelitos, pelusas. Si tienes un perro muy peludo, probablemente va a estar lleno de eso. No es grave ni interfiere con nada, pero bueno, es algo a mencionar. Y por los mismos materiales que ya mencioné, sobre todo en la parte de acá donde está el botoncito de silenciar el micrófono, las huellas a veces se ven un poco. Si le pasas la manito o le pasas un trapo ya no se nota, pero sí se quedan un poco las huellas. El resto de cosas, la calidad de audio, la capacidad de mejora, las luces RGB, que son importantes para decorar el setup, todo me encantó. De hecho, yo no quería aceptar esta promo porque estaba bastante cómodo con el micrófono, ya llevaba como 2 años con él, pero me enamoré. Probablemente lo use más a futuro. De hecho, esta review no es solo mía, sino que es de todo el canal, porque en stream puse a votar a la gente si este micrófono se escuchaba mejor que mi anterior micrófono y todos votaron a que sí, o bueno, la mayoría. Ahora, del 1 al 10, ¿qué tal les pareció el micrófono? 8, God, 10. Me encanta el número God, Gustavo. ¿Cómo vas?
está guapo, yo sí le doy al micrófono. Bueno, yo necesitaba venderlo, no que se lo cogieran, pero me sirve. Así que si te interesa este micrófono, te voy a dejar los links en la descripción y en el comentario fijado, tanto a AliExpress, por ejemplo, donde está súper barato, o a la página oficial de Fifine, porque ahí puedes encontrar más opciones de compra. Está en Amazon, está en todas partes. Muchas gracias a Fifine por patrocinar este video, gracias a ustedes por verlo hasta el final y espero que puedan disfrutar del micrófono que está regaladísimo por el precio que tiene, la verdad. Los quiero mucho, besitos, bye bye.